Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy. Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Domingo 27 de diciembre. Oíd cielos. El libro de Isaías se presenta brevemente identificando al autor, hijo de Amós, la procedencia de su mensaje, una visión, y el tema, Judá y su capital, Jerusalén, durante el reinado de 4 reyes. El tema también identifica al principal destinatario de Isaías como el pueblo de su propio país durante la época en que él vivió. El profeta les habló acerca de su condición y su destino. Al mencionar a los reyes en cuyos reinados estuvo activo, Isaías reduce la audiencia y vincula el libro a los acontecimientos históricos y políticos de cierto periodo determinado. Este marco temporal nos dirige a los relatos del segundo libro de Reyes, capítulo 15 al 20, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 26 al 32. Lee Isaías, capítulo 1, versículo 2. ¿Cuál es la esencia de este mensaje? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo se aborda esta misma idea a lo largo de la historia bíblica? ¿Podría decirse esto también de la iglesia cristiana actual? Isaías capítulo 1 versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es la esencia de este mensaje? ¿Qué dice el Señor? Básicamente el Señor les está recordando a ellos quién es su creador, de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los libertó y a dónde Dios los trajo. Fue la mano poderosa de Dios que hizo de Israel una gran nación, y parece ser que el pueblo de Israel lo había olvidado. Por eso inicia diciendo el Señor: yo los crié, yo los formé, yo los hice, no simplemente como seres humanos, sino como nación, como un pueblo reconocido ante las demás naciones y reinos. Y es que en esta cita bíblica nos damos cuenta que el pueblo sigue siendo rebelde, sigue yéndose lejos de Dios, a pesar de que Dios es su creador. Y es donde resolvemos la siguiente pregunta: ¿cómo se aborda esta misma idea a lo largo de la historia bíblica? Nosotros sabemos que cuando Dios libera por mano de Moisés al pueblo de Israel de Egipto, durante todo su peregrinar en el desierto, allí estuvo la mano poderosa de Dios protegiendo y proveyendo para sus necesidades. Sin embargo, el pueblo una y otra vez renegaba contra Dios, y en todas las ocasiones Dios fue misericordioso, piadoso con el pueblo. Ahora bien, nosotros asumimos la misma actitud del pueblo de Israel. Aunque hemos recibido bendiciones de Dios en toda nuestra vida, aún seguimos siendo rebeldes, reservando para nosotros pecados o prácticas pecaminosas que nos apartan de Dios. Debemos hacer una entrega por completo a Él. Debemos honrarle como nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y de igual manera, amor, podríamos, como dice en la última pregunta, podríamos decir que también en la iglesia de hoy pasa lo mismo. Por más que Dios habla con amor y con ternura a sus hijos, las personas siguen alejándose de Dios. Nosotros mismos muchas veces nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar su presencia, nos enfriamos espiritualmente. Pero el Señor sigue allí, llamándonos con amor, con ternura, porque es que Él nos ve como sus hijitos, porque Él nos crió, nos formó y Él desea que estemos con Él. Así es, amor. En la iglesia todavía encontramos odio, rencor, crítica, política entre los hermanos, distintas dificultades, hermanos que hace años no se hablan ni se tratan entre sí, hermanos que han abandonado esa iglesia porque no se relaciona con tal persona o tal familia. Y vemos cómo, a pesar de que Dios bendice sus vidas, de que Dios está allí proveyendo, todavía albergan en su corazón pecados que son abominación para Dios. Muy bien, continuemos con la lectura. Observa que el mensaje de Isaías comienza con las palabras: oíd cielos y escucha tu tierra. El Señor no insinúa que el cielo y la tierra en sí puedan escuchar y entender. Lo dice para establecer un énfasis. Cuando un antiguo rey del cercano oriente, como un emperador hitita, hacía un tratado político con un gobernante menor, invocaba a sus dioses como testigo para enfatizar que cualquier violación del acuerdo seguramente sería advertida y castigada. Sin embargo,
Cuando el Rey de Reyes hizo un pacto con los israelitas en los días de Moisés, no aludió a otros dioses como testigos. Como es el único Dios verdadero, llamó a los cielos y a la tierra a cumplir este papel. También podemos comparar esta cita con Deuteronomio capítulo 4, versículo 26. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la pregunta final. Lee atentamente Isaías capítulo 1, versículos 1 al 9. Resume cuáles fueron los pecados de Judá. Toma en cuenta especialmente los resultados de esos pecados. ¿De qué era culpable Judá y qué sucedió debido a su culpa? Al mismo tiempo, ¿qué esperanza se presenta en el versículo 9? Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Muy bien, aquí podemos leer en varios versículos que se citan las maldades del pueblo de Judá. Eran depravados, eran malignos, eran personas violentas, eran personas que se rebelaban contra Dios. No les importaba hacer daño a las personas con tal de obtener un beneficio propio. Ignoraban el caso de la viuda, del huérfano, no le hacían justicia. Mataban para obtener las posesiones de las otras personas. Aceptaban soborno para ocultar la verdad y no hacer justicia. Todos estos pecados hacían que las manos de las israelitas estuvieran manchados de sangre. Por eso que Jehová los repudiaba, inmediatamente extendió la sentencia. Así es, y entre las consecuencias de sus pecados estaba la ira del Santo de Israel. Lo dice en el versículo 4, porque con todo esto provocaban la ira de nuestro Dios. También provocaban enfermedad, muerte, dolor. Ahora recordemos algo, hermanos. No era que Dios mandara esto directamente, sino es que al quitar Dios su protección, el cerco protector, ellos quedaban expuestos a todas las enfermedades que las demás ciudades, los demás reinos, las otras personas que no adoraban a Dios también estaban expuestas. Ahora, Dios estableció una serie de reglas con el propósito de conservar su salud. Si ellos no obedecían las leyes de Jehová en su vida espiritual, ¿se pueden imaginar si ponían en práctica las otras leyes que eran para su bienestar? Entonces, al desobedecer a Dios, estaban expuestos a todos los peligros y males que les circundaban. Así es, amor, pero aún en medio de la desobediencia de este pueblo, el amor de Dios seguía intacto. El amor de Dios estaba allí, listo para cuando ellos se arrepintieran, listo para cuando ellos cayeran en cuenta de sus pecados y volvieran a Dios. Y en el versículo 9 nos encontramos con una esperanza. Versículo 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Allí estaba el Señor extendiendo su misericordia a ese grupo pequeño de personas que estaba dispuesto a obedecer a Dios, reservando al pueblo de Israel con una esperanza, con un consuelo de que el Señor restauraría la ciudad a su antigua gloria si eran obedientes a Dios. Así es, queridos amigos y hermanos, recordemos que aunque en este mundo hay mucha maldad, aunque ahora podemos ver también los resultados de lo malo que hacen las personas, nosotros aún podemos ir al Señor. Y así como este pequeño remanente era protegido por el Señor a pesar de la maldad que ve alrededor, también tú y yo podemos ser protegidos por el Señor y tener la esperanza de su salvación y de su perdón. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy, pero les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.